Bienvenidos sean a todos los participantes del día de hoy. Agradecerles por la presencia en esta videoconferencia sobre el cómic y la historieta. ¿No? Vamos a despejar algunas dudas sobre la estructura, sobre el concepto mismo de lo que es el cómic e historieta. Vamos a también ver algunos ejemplos de cómo se forman, cuál es la esencia misma de este tipo de textos. Para empezar vamos a compartir pantalla, vamos a iniciar. Ya quien les habla es el profesor Wilson Eddy Pucho Guzmán y sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a proceder a compartir pantalla. Muy bien, estamos ya compartiendo pantalla. Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar, como les decía, eh, esta pequeña videoconferencia para aclarar algunas dudas sobre el cómic historieta. Muy bien, primeramente vamos a observar estos cuadros, estas imágenes de, del cómic de Condorito, ¿no? Muchos han escuchado sobre él o lo han visto. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Esto ya también tenemos el cómic de Batman y Robin, el Hombre Araña y otros más. Muy bien. Vamos a iniciar planteándonos algunas preguntas. La primera que es, ¿sabes qué tipo de texto es el cómic o historieta? La otra pregunta, ¿qué características tiene este tipo de texto? Pues lo vamos a observar en este momento. El cómic historieta. Vamos a ir respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué es este tipo de texto? El cómic historieta es un tipo de texto no literario que relata una situación en unas pocas viñetas o cuadros de diálogo. ¿Y qué son los diálogos? Son simplemente la expresión o cuentan en pocas palabras los sucesos que suceden dentro del cómic o historieta. Los diálogos de los personajes están escritos en globos de texto, nos dice. Tenemos unas características que dice que los globos de texto poseen diferentes formas de acuerdo a la intención del personaje. Y estos globos pueden ser humorísticos, cómicos o no. En las viñetas o cuadros muchas veces también aparece un narrador que no está presente en los hechos. En las historietas se utiliza de forma especial los signos ortográficos para darle expresividad. Las historietas también son llamadas cómic, tira cómica, tira de prensa, etc. Eso ha sido algunas características del cómic historieta. Ahora vamos a pasar a la estructura de una historieta. Como podemos ver en las imágenes, eh, tenemos la primera estructura, que son las viñetas o cuadros de diálogos, que se caracteriza en representar las escenas que cuentan el cómic historieta en cada recuadro, ¿no? Son las situaciones que cuentan paso a paso, mejor dicho, en cada escena que tiene el cómic o historieta. La segunda estructura, que son los globos de diálogos, ¿no? En donde se expresa lo que dice el personaje
ya también pueden expresar la situación que sucede dentro de la viñeta, o simplemente cualquier ruido o acción que realiza el personaje. Y como ya mencionábamos, también tenemos los ruidos o sonidos que indican lo que pasó o lo que hizo el personaje, ¿no? Lo que ya mencionábamos. Estas son las tres partes que tiene la estructura de una historieta. Ahora veamos para qué se usa cada tipo de globo. Recordemos que el globo son los diálogos o la situación, ya, o los sucesos que representa o quiere informar o quiere mostrar dentro del cómic historieta. El primer globo. El globo normal indica que el personaje está hablando. Ya, cuando un personaje está hablando, este es el globo que tenemos que representar en la gráfica si nosotros queremos crear una historieta, ¿no? Tenemos el segundo globo, que es característico como una nube. Ya es donde el personaje está pensando, ¿no? O tiene una idea o se imagina algo, ¿no? Y para esa situación tenemos este globo en forma de una nube. También tenemos el siguiente globo con puntas que indica que el personaje está gritando. Entonces tenemos tres tipos de globos para crear una situación dentro de la viñeta con los personajes. Otros tipos de signos que podemos observar también están el globo con garabatos, que indica que el personaje está diciendo o pensando insultos, ¿no? Si el cómic que uno está creando requiere que el personaje diga una grosería o un insulto, bueno, pues tenemos a este globo característico para ello. También tenemos el siguiente globo con sonidos. Muchos recordarán el cómic de Batman y Robin, donde tenían una pelea y el sonido de los golpes se asemejaba a estos tipos de representación gráfica, ¿no? Plop, loop, crash, ¿no? Cuando se toca una puerta, toc toc, en fin. Pues se caracteriza ese tipo de expresión con este tipo de globo. Y el globo con un foco encendido indica una idea brillante del personaje, ¿no? Cuando un personaje tiene una idea, entonces se representa con esa imagen de un foco encendido. Y por último tenemos el globo con signo de interrogación, donde el personaje está intrigado por algo que no entiende, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de globos en donde podemos expresar lo que el personaje está realizando o la situación misma, ¿no?, que sucede dentro de la historieta. Ahora vamos a observar algunas historietas. Por ejemplo, esta historieta de Garfield, el gato, donde podemos observar la estructura, ¿no? Principalmente las viñetas, los cuadros, que en cada cuadro muestra una situación diferente, ya con los globos de diálogos o con los pensamientos, ¿no? Y los sonidos que realiza el personaje, ¿no? Ahí el sonido del pez, ¿no? El pensamiento del pez, como muestra este gráfico. También tenemos esta historieta de Condorito, ya donde los personajes ya están expresando, ya conversando, ¿no?, dialogando, y tenemos ese tipo de globo, ¿no? Y el sonido
de una acción que realiza el personaje. Acá tenemos otro ejemplo de otra historieta donde el personaje realiza también diálogos, ¿no? con su mascota. ¿Ya? Y también una característica del cómic historieta, que también puede haber personajes que no están dentro del cuadro de diálogo, ¿no? de la viñeta, pero con los globos se puede representar que está presente, ¿no? No está visiblemente, pero está dentro de la historia que nos cuenta el cómic o historieta. Ahora, muy bien, es importante lo aprendido representarlo en tu cuaderno de trabajo, ¿no? Si eres estudiante, si eres fan de un cómic historieta, también puedes practicarlo, ¿no? Realizar una práctica y crear un cómic historieta de acuerdo a lo que te gusta, ¿no? A la temática que les guste más. Ahora veamos lo que aprendimos hoy. ¿Qué es el cómic? El cómic es un tipo de texto no literario que cuenta situaciones cortas o en secuencia. ¿Cuál es la estructura del cómic? Habíamos visto tres principalmente, que son los cuadros de diálogos, los globos y los ruidos que realizan los personajes o la situación dentro de un cuadro de diálogo. ¿Qué son los globos de diálogos? Pues son las expresiones de los personajes, ¿no? Ya puede ser en pensamiento, en idea o principalmente en diálogos. ¿Qué es una viñeta? Una viñeta son las secuencias, los cuadros donde se dividen la historia, ya dentro de una historieta. Ahora, la pregunta principal, ¿te gustan los cómics? Bueno, eso ya cada uno, de acuerdo a su criterio, va a ir respondiendo. Y para aquellos que me siguen, ¿no? En cada clase, en cada conferencia, en cada video en línea, ya pueden seguirme a la siguiente clase, que estaremos ya realizando algunas prácticas de cómo realizar un cómic historieta, bueno, cómo crearlo de manera fácil y sencilla. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Estaremos en la siguiente videoconferencia aclarando otras dudas también, si así los requieren. Muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.